Hola, buenas tardes chicos. Bueno, vamos a continuar con la unidad de cirugía vascular y la clase de hoy va a ser safenectomía y bypass. Bueno, la safenectomía es la extirpación de la vena safena interna y sus colaterales insuficientes, con el propósito de suprimir el reflujo entre el sistema superficial y el profundo en la parte femoral. La descripción es que son venas hinchadas, retorcidas y dolorosas, donde las válvulas de las venas varicosas están dañadas o ausentes y donde se llena de sangre especialmente cuando el paciente está de pie. Ese tipo de venas son las propensas para decidir si se va a realizar una safenectomía. ¿Cuándo se indica una safenectomía? Bueno, como decíamos recién, que las venas eran retorcidas, o sea, tortuosas, aumentan de tamaño, donde sus válvulas son las que se dañan, y esto lo que hace es producir muchísimo dolor, es antiestético, porque cuando uno las ve, tiene una apariencia feo, y se puede convertir en úlceras si no son tratadas, se convierten en úlceras varicosas. En esta diapositiva está esta foto donde les muestra bien cómo es la apariencia de esas venas que se vuelven tortuosas y a la apariencia no es estético. Y si no se trata a tiempo, pueden producir un trombo y al producirse ese trombo, ustedes saben que son coágulos que migran a diferentes tipos del cuerpo. Esos coágulos pueden migrar hacia la parte pulmonar, cardíaca y pueden producir una embolia pulmonar y la muerte del paciente. También lo que pueden producir eran las úlceras varicosas, que si esas úlceras no se tratan, esos pacientes tienen una infección muy grande y pueden terminar en una amputación. Bueno, una vez que llega el paciente al quirófano para realizarle la safenectomía, van a ver que lo primero que le pide el médico es que el paciente se ponga de pie, o sea, se baje de la camilla y se ponga de pie. Cuando el paciente se pone de pie, justamente porque toda la sangre desciende hacia esa vena que está tortuosa y se empieza a dibujar la vena y las colaterales. Entonces el médico con un fibrón permanente lo que va a hacer va a dibujar el recorrido de esa vena, que es justamente donde está toda la vena, donde está afectada y donde esa vena está trombosada. Le dibuja la vena insuficiente, que por lo general es la safena, colaterales y perforantes, estando el paciente de pie. Luego se coloca al paciente en posición de cúbito dorsal. La anestesia puede ser raquídea o general, eso lo decide el médico. La mayoría de las cirugías de safenectomía se realizan con anestesia raquídea. Luego se realiza el embrocado, que saben que es con alcohol yodado, y la colocación de campos. Se identifica el pulso de la arteria femoral. Van a ver que primero que todo los doctores van a tomar el pulso de la arteria femoral, que justamente es en la parte inguinal, y se comienza con la cirugía con una incisión transversal de aproximadamente 4 a 6 centímetros sobre el pliegue de la ingle, o sea, el pliegue inguinal. Luego con la tijera Metzma lo que van a hacer, van a ir ampliando y haciendo la disección, ayudándose con una disección sin diente, y de esta manera se van profundizando en lo que era la incisión. Luego piden los separadores angostos, se colocan estos separadores justamente para lograr una adecuada exposición. Bueno, una vez que se colocaron los separadores y que se realizó una buena exposición, lo primero que se hace es la disección de la vena safena y su callado. Se liga y se corta cada tributaria. Las tributarias son venas de menor calibre que por ahí se pueden
confundir con la vena safena. Lo que pasa es que son fácilmente diferenciables porque se encuentran por ahí algunas en un plano más superficial que la vena safena. Estas son pudenda externa, subcutánea abdominal, circunfleja ilíaca y afluentes de safena. Esas son las tributarias que se ligan y se cortan. De esa manera empieza a tener menos caudal de flujo sanguíneo la vena safena, porque algunas drenan en la vena safena. Se ligan de acuerdo a la profundidad y las ligaduras se pasan al aire o montadas. O sea, saben que si es en profundidad van a ser montadas y en superficie es al aire. La ligadura que se va a utilizar por lo general es lino 100 o lino 40 o lino 60. Depende el calibre de las venas que se va a ligar o de los colaterales que se van a ligar, que por lo general son capilares o venas mucho más pequeñas. Se toma la vena safena interna con una pinza Halsted curva o alguna pinza Bertola y se diseca en forma roma y se liga con lino 40. Se incide en la región malleolar con mango de bisturí número 4, hoja 24. En la región malleolar, acuérdense que es a nivel del tobillo, donde está el malleolo. Se colocan separadores y con pinza Halsted curva se hace disección roma de la vena safena, cuidando de no lesionar el nervio safeno interno. Entonces, lo primero que se realiza es la incisión en la ingle. Lo que se hace es buscar la vena safena. En ese lapso se va ligando y se va cortando cada tributaria que aparezca en el camino en el cual lo que se busca es la vena safena. Una vez que se identifica la vena safena interna, lo que se hace es tomarla con una Halsted curva, pero si la paciente tiene por ahí mucha cantidad de tejido celular subcutáneo o tiene mucha cantidad de tejido, por ahí la Halsted es medio dificultoso para utilizarlo en profundidad. Entonces se utiliza la pinza Bertola. Y lo que se hace es identificar la vena safena interna, se la diseca en forma roma y se liga con un lino 40. El próximo paso es ir a la región malleolar, hacer una incisión y se hace lo mismo, se colocan separadores, se hace la disección y se logra ubicar la vena safena, cuidando siempre de no lesionar el nervio safeno interno. La vena safena por lo general se rodea con dos ligaduras. Van a ver que les piden doble ligadura. Primero una ligadura obviamente y al momento y en instante le van a pedir la otra ligadura. Son dos ligaduras que se utilizan. La parte distal de la vena se liga, se anuda y se repara. Y la proximal solamente se liga y se repara. Y comienza dentro de la técnica quirúrgica lo que se llama venotomía. Venotomía es la incisión en la vena. Lo que se hace esta incisión en la vena se hace con el mango de bisturí número 3, hoja 11. Van a ver que por lo general en cirugía vascular se usa mucho el bisturí número 4, hoja 24 para superficie y para profundidad el número 3, hoja 11. Entonces se prepara ese mango de bisturí, se hace la venotomía y lo que se prepara posterior es el flebo extractor. El flebo extractor viene con el iniciador y con diferentes calibres de oliva. Hay diferentes tipos de flebo extractor. Está el flebo extractor que es de acero quirúrgico y está el flebo extractor que es descartable. Yo igual les he puesto una foto para que ustedes los diferencien por si no los han visto. Y para que sepan cuál es el flebo extractor. El flebo extractor se prepara en un extremo con el iniciador y en el otro extremo con el mango en T. El mango en T es lo que permite movilizar el flebo extractor para que vaya
cediendo y vaya pasando a través de la vena. El iniciador se le llama esto la oliva. Por lo general vienen 3 calibres, viene una oliva más pequeña, una mediana y uno grande. Eso lo decide el médico. Es la primera que se prepara, la primera parte del iniciador que se prepara es la más chica de las olivas, que es lo que va en la punta del flegoextractor. Se pasa hasta la ingle y se recibe con pinza Halstead curva, de distal a proximal, bajo control digital. O sea, ustedes van a ver que se pasa el flegoextractor justamente por el interior de toda la vena y van a ver que cuando el flegoextractor están tratando de pasarlo a través de la vena, como esta vena está tortuosa, o sea, tiene en el recorrido de su camino está bastante tapada o tiene como un taponaje que es de los mismos coágulos, de los mismos trombos, entonces por ahí cuesta pasar el flegoextractor. Entonces van viendo cómo la doctora o el doctor va pasando el flegoextractor y a través de la pierna, o sea, viéndolo, se ve cómo se va moviendo el flegoextractor y va haciendo el recorrido de la vena, justamente donde han dibujado con el fibrón permanente previo a la cirugía. Se asegura el flegoextractor al extremo distal de la vena safena por medio de ligadura. Entonces, se ubica la vena safena, luego que se ligaron las tributarias, se cortaron, se logró ubicar la vena safena, se rodea con 2 ligaduras, la distal se liga y se anuda y se repara, y la proximal se liga y se repara. Se realiza la venotomía y se prepara el flegoextractor con el iniciador y en el otro extremo con el mango en T. Se pasa hasta la ingle y se recibe con pinza Halstead de distal a proximal bajo control digital. O sea, el flegoextractor ingresaría de la parte del malleolo hacia la parte inguinal. Así sería el recorrido del flegoextractor. Se asegura el flegoextractor en el extremo distal de la vena safena por medio de ligadura, o sea, se le realiza una ligadura y se comienza a trabajar las colaterales. O sea, lo que se empieza a ligar es justamente estos capilares o estas venas mucho más pequeñas que yo les decía, que por lo general ahí se utiliza el lino 100. En esta diapositiva acá les muestro cómo se coloca el flegoextractor. Cómo es el flegoextractor, ven que en un extremo tiene el mango en T y en el otro extremo están los diferentes tamaños de las olivas, que son las que van en el extremo y se les llama iniciador. Entonces en esta foto, en esta imagen, ahí les muestra cómo es el recorrido del flegoextractor y cómo en el otro extremo, en el extremo distal, lo está esperando una pinza Halstead curva. Por lo general, siempre utilizan Halstead curvas para sostener ese extremo que llega al flegoextractor y luego le realizan la ligadura. Bueno, a partir de acá, como ya empiezan a buscar los colaterales, lo que les van a pedir va a ser el mango de bisturí número 3 con la hoja 11 y lo que se empiezan a hacer es pequeñas incisiones para cada vena dilatada que tenga la pierna del paciente. O sea, van a ver que tiene el dibujo del fibrón permanente, tiene un trazo grueso que sería el recorrido de la vena safena por donde va a ir el flegoextractor y van a ver que les hacen como dibujitos como si fueran unas ramitas a los costados de ese dibujo de la vena safena. Esas son las colaterales, que son muy finitas esas venas. Entonces lo que van a hacer es una pequeña incisión con el bisturí número 3. Luego con una pinza Halstead mosquito lo que van haciendo es disecando. O sea, van a colocar la Halstead donde está la incisión y van a ir disecando hasta que logran ubicar la colateral y van a través de desgarro con la pinza
la van a tratar de extraer. Entonces se selecciona con tijera, con pinza Halsted, si es mucho el tejido y no se puede llegar a la colateral, se pide la tijera y se diseca un poquito o se secciona con la tijera. La resistencia que hay cuando está avanzando el fleboextractor se debe a la presencia de una tributaria que cruza la vena perforante. Una vez resecadas, todas las colaterales lo que se hace es regresar a la región inguinal, se retira el iniciador del fleboextractor y se coloca la oliva mucho más grande, o sea, una oliva mediana o directamente la oliva que es de tamaño más grande. Entonces, una vez que dejé la vena safena con el fleboextractor, marcado con el fleboextractor, lo que vamos a hacer el paso siguiente, les van a pedir el mango de bisturí número 3, hoja 11 y van a ir a buscar las colaterales. Lo que van a hacer son pequeñas incisiones y con una pinza Halsted van a ir disecando hasta que logren ubicar la colateral y lo que van a hacer es a través de desgarro van a tratar de seccionar esas colaterales que lo que hacen es muchas veces producirle una resistencia y producen resistencia, o sea, de como que hacen fuerza y no permiten que el fleboextractor continúe el recorrido de la vena safena. Una vez resecadas todas las colaterales, se regresa a la región inguinal, donde habíamos comenzado. Se retira el iniciador, o sea, la oliva más pequeña, que era la que tenía puesta en un extremo el fleboextractor, y se coloca una oliva mediana, o directamente la oliva grande. Bueno, en esta diapositiva yo les puse esta foto para que vean. ¿Ven el dibujo así como si fueran ramitas hechos en el dibujo de la pierna? Bueno, esas serían las colaterales. Y esa pequeña incisión que está hecha es la que les hacen con el mango número 3 y luego con las Halsted, por lo general son 2 Halsted, tratan de extraer la colateral. A veces les suelen pedir lino 100 para ir ligando y van seccionando o directamente por desgarro la seccionan directamente a las colaterales. Bueno, una vez que se seccionaron las colaterales, que el fleboextractor pasó bien haciendo todo el recorrido de la vena safena, el siguiente paso es jalar el fleboextractor y lo que sucede es que viene la extracción de la vena safena, o sea, la vena sale junto con el fleboextractor. Una vez que se retira, se extrae toda la vena safena, lo que van a hacer los médicos es verificar si han sacado, o sea, si justamente lo que sacó el fleboextractor era todo el recorrido de la vena safena o quedó alguna porción de esa vena safena en el recorrido. Luego, con las compresas limpias, se hará presión en la pierna del paciente de arriba hacia abajo, o sea, como si fueran comprimiendo, porque justamente lo que quieren hacer es extraer los coágulos que quedan, porque produce mucho sangrado la extracción de esta vena safena. Recuerden que no se usa electrobisturí, así que es solamente ligadura, sección, hacen la sección y las incisiones, pero lo que hacen como hemostasia es solamente ligaduras, así que no se utiliza el electrobisturí, por lo tanto sangra bastante. Entonces, con las compresas limpias se hace presión en la pierna del paciente de arriba hacia abajo para extraer los coágulos. Se lava la herida, se coloca un campo limpio debajo de la pierna y se realiza el cierre y la curación con vendaje elástico. Recuerden que en cirugía vascular están utilizando para la limpieza una compresa que va a ir con clorexidina y con agua oxigenada. Una vez que se realiza esa limpieza, se seca la herida y se realiza el cierre. La única sutura que están utilizando en cirugía vascular en este momento es poliglactina 910 calibre 5.0.
Con eso hacen el cierre, no utilizan mononylon ni nada para piel, directamente hacen el cierre con el Valcryl, que es el nombre comercial, en realidad es la poliglactina 910. Una vez que se realiza el cierre, se hace la curación y se coloca vendas, por lo general no bata, y luego se coloca. En la curación se colocan unas compresas donde está justamente el trayecto de la venosa safena, se colocan, como ahí van a ver varias incisiones pequeñas, algunas se cierran, se hace el cierre también con poliglactina, y otras son tan pequeñas que no necesitan de puntos de sutura. Así que se dejan prácticamente abiertas para que drene. Se colocan compresas, luego uno bata y luego la venda elástica, que la mayoría de las veces lo tiene que llevar el paciente. Esas medias elásticas las colocan al finalizar la cirugía. Bueno, esta foto no se ve muy claro, pero bueno, algo se alcanza a identificar. Es el flebo extractor que se encuentra a mano izquierda, que tiene el mango en T. Y lo que está a mano derecha son el iniciador, que es el más finito, y luego están las olivas, que son chica, mediana y grande, que en un extremo va el mango en T y en el otro extremo van las olivas. Este es otro flebo extractor, que es el que van a ver más seguido en quirófano porque es el que se utiliza mucho. Es el flebo extractor que le dicen flebo extractor descartable, justamente porque es todo material descartable. No quiere decir que se descarta, sino que se lava, se seca y se vuelve a empauchar para mandarlo a esterilizar y volverlo a utilizar en la próxima cirugía. También justamente como el flebo extractor de acero inoxidable, la única ventaja que tiene el flebo extractor este descartable, que se alcanzan a ver en una punta, en un extremo está el mango en T y en el otro extremo tiene como una oliva muy pequeña. Entonces, en ese caso ya trae incluido el iniciador. Así que trae una oliva chica, una mediana y una grande. Ese es el flebo extractor descartable, el que más se utiliza y el que van a ver más seguido en quirófano. El otro flebo extractor, el de acero inoxidable, casi no se utiliza. Ha dejado de utilizarse, pero bueno, no quiere decir que no tengan que conocerlo. Está bueno saber el material, el instrumental que utiliza cirugía vascular, por si se lo llegan a pedir, ustedes saben que existe. Bueno, yo acá les puse el instrumental que van a necesitar para una safenectomía, por lo general es una caja base, y les puse caja para safenectomía. Pero lo importante es que ustedes sepan qué es lo que van a necesitar, y si no estuviera la caja que dice safenectomía, ustedes pueden llegar a buscar alguna otra caja que tenga justamente dentro de su contenido el instrumental específico que necesiten para una safena. Bueno, lo que voy a necesitar va a ser mango bisturí número 4, número 3, los separadores para angostos, pinzas de campo. Por lo general las pinzas de campo se necesitan cuando los campos no tienen el adhesivo para sujetarlos, solamente para eso. Disección sin dientes corta y una disección sin dientes larga por si necesito en profundidad. Tijera Metzman, tijera de mayo. Bueno, y acá viene lo importante del instrumental que necesito para safeno. Principalmente son las haste curvas. Puedo tener haste rectas como para completar la caja, pero lo que tiene que abundar son hastes curvas, porque esas justamente son las hastes que se necesitan. Haste mosquito, curvas, para las colaterales, que son mucho más delicadas. Una pinza de doble utilidad, si no hubiera una doble utilidad, una bertola, porta agujas y pinza para campo, para el embrocado. Esto es lo que yo necesito básicamente para una safenectomía. Con una caja base que tenga justamente todo esto,
realizo una safenectomía sin problema. Bueno, dentro de la safenectomía también pueden realizarse las safenectomías externas, lo que quiere decir que lo que se va a extirpar va a ser la vena safena externa. La técnica quirúrgica es similar a la de la safenectomía interna. Lo que se va a diferenciar de la otra técnica es que esta técnica se aborda en la cara posterior de la pierna. Entonces, puedo realizar la safenectomía, donde lo que voy a extraer es la vena safena interna, y puedo hacer la safenectomía externa, donde se extirpa la vena safena externa, y la diferencia con la otra técnica es que en esta técnica quirúrgica se aborda la cara posterior de la pierna. Bueno, con el paciente se hace exactamente lo mismo que en la otra técnica, o sea, el paciente primero está de pie, se le dibuja el recorrido de la vena safena externa, y la diferencia con la otra técnica es que en esta el paciente se ubica de cúbito lateral. La incisión es transversal, también de 3 a 4 centímetros, más chica, dentro del rombo popliteo. Lo que se incide es el tejido celular, y acá me encuentro con la aponeurosis superficial. Lo que queda expuesto es el tejido celular adiposo, o sea, el celular subcutáneo, de la fosa poplitea. Se diseca la vena safena externa, se rodea con 2 ligaduras, y lo que se hace en esas ligaduras se anuda la ligadura proximal lo más posible de su desembocadura en la vena poplitea. Entonces, se hace la incisión. Lo primero que se incide es el tejido celular, aponeurosis superficial, donde voy a encontrar la aponeurosis superficial, quedando expuesto el tejido celuloadiposo de la fosa poplitea. Lo que hago es disecar la vena safena externa, se rodea con 2 ligaduras, y una de esas ligaduras se va a anudar proximal lo más posible de su desembocadura en la vena poplitea. Bueno, una vez que se ubican las colaterales, se ligan con lino 100 o 60, y lo que se hacen es se dividen. Se realiza un abordaje distal, donde la incisión es transversal, pequeña, retromaleolar, que es en la parte externa a mitad de distancia entre tibia y tendón de Aquiles. Lo que se hace con esta incisión es buscar la vena, se la liga y se la repara. Una vez que se ligó y se reparó, se realiza la venotomía, se coloca el flebo extractor, se hace la resección de las colaterales, exactamente igual que en la safenectomía cuando se extrae la vena safena interna, y bueno, se extrae a través del flebo extractor la vena safena externa, y con una compresa limpia lo que se hace también es hacer compresión para que se retiren los coágulos que se encuentran alojados en la parte interna de la pierna, y se hace la limpieza de la herida y se hace el cierre, exactamente igual, con polilactina 910, calibre 5 y el vendaje con compresa o bata y la venda elástica. Bueno, en esta foto les muestra dónde se va a realizar el abordaje, dónde se encuentra la vena safena externa y dónde es el otro abordaje distal, que es a una distancia entre tibia y el tendón de Aquiles. Bueno, en esta foto justamente lo puse para que vean cómo es la utilización de los separadores, qué es lo que le dan la exposición al campo. Y bueno, en este caso es la incisión para la extracción de la vena safena externa, o sea, en la parte de atrás de la pierna, en el hueco popliteo, y por eso se identifica la aponeurosis. Pero era para que vean más o menos cómo es la exposición del campo operatorio. Bueno, espero que hayan entendido la técnica, es muy
Es muy fácil la técnica de safenectomía. Recuerden que, bueno, lo que se necesita para vascular, los antisépticos, alcohol yodado, clorexidina o oxigenada para la limpieza. Es anestesia, por lo general es anestesia raquídea, salvo que el médico lo decida y pida anestesia general. La mayoría de las veces es una anestesia raquídea. Que el paciente primero tiene que estar de pie para que se le dibuje el trayecto de la vena que se va a extraer y luego el paciente se coloca en la posición de acuerdo a la técnica quirúrgica que se va a realizar. Es una caja base, es una cirugía de aproximadamente 1 hora y media, dependiendo lo complicada que esté la extracción de esa vena, pero por lo general la mayoría de las veces son cirugías que son rápidas. Bueno, espero que les haya sido útil, que hayan entendido y bueno, vamos a continuar con la próxima clase.